Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí el Relator JS trayéndoles el tercer video del capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. La última parte terminó con el fin de la batalla. Bueno, que fue más bien una masacre al ejército de monstruos, los cuales, como estaba visto, habían sido formados por uno de los héroes convocados. O uno de los estudiantes, para que quede más claro. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de todo este evento, cómo reaccionará la Sensei Aigo al ver que uno de sus estudiantes estuvo a punto de destruir toda una ciudad y matar a mucha gente inocente. Espero que disfruten de mi relato y esta parte de la historia, si es así no olvides apoyar el video para poder seguir trayéndote esta interesante novela. Bueno, sin más que decir, vamos con el relato. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. La despedida de Ur. Parte 5. Para Yukitoshi Shimizu, ser llevado a otro mundo siempre había sido su sueño. Sabía que no era posible en la realidad, así que había pasado su tiempo libre leyendo novelas ligeras sobre ser convocado a otro mundo y soñando despierto sobre sus propias aventuras. Había tenido incontables fantasías sobre salvar el mundo y ganarse un harem de chicas. Cada centímetro de la habitación de Shimizu estaba cubierto de carteles de lindas chicas de anime y tenía un estante de exposición para todas sus figuras, muchas de las cuales estaban en poses sugestivas como debe ser. Su biblioteca estaba repleta de mangas, novelas ligeras, libros de arte y novelas visuales de todo tipo. Los que no cabían en su estantería estaban apiladas en una esquina de su habitación. Yukitoshi Shimizu era un otaku de principio a fin, sin embargo ninguno de sus compañeros lo sabía. Hizo un trabajo perfecto escondiendo sus pasatiempos. La razón era obvia. Había visto cómo su clase había tratado mal a Hajime. No fue lo suficientemente valiente como para ser abierto sobre sus pasatiempos cuando supo que eso lo intimidaría. En sus propias palabras, era un personaje menor de su clase, no tenía amigos cercanos, así que simplemente pasaba la mayor parte de su tiempo en la escuela leyendo en silencio en su escritorio. Contestaba brevemente si se le hablaba, pero nunca iniciaba conversaciones por su cuenta. Debido a lo mucho que había sido acosado en la escuela intermedia, se había convertido en un joven tímido y retraído. Se había puesto tan mal que había dejado de ir a la escuela, eligiendo encerrarse en su casa. A partir de ahí era inevitable que se ahogara en los libros, los juegos y el anime. Sus padres por supuesto estaban preocupados por él, pero a medida que se deslizaba más y más por el agujero otaku, sus hermanos empezaron a tratarlo como una molestia. Muy pronto Shimizu se sintió indeseado incluso en su propia casa. Aunque nunca lo dejó ver, el acoso constante distorsionó su personalidad. Comenzó a albergar el deseo de dominar a otras personas. Ese deseo se manifestaba en los juegos que jugaba, así como en las fantasías que tenía. Era por eso que cuando Shimizu finalmente había sido llamado a otro mundo de verdad, se había alegrado. Incluso cuando Aiko había estado gritándole a Ishtar que los enviara de vuelta, o cuando Kouki había estado incitando a los estudiantes a luchar por la gente, Shimizu se había perdido en sus propios pensamientos pensando en cómo llegaría finalmente a ser el héroe que siempre había soñado. Aunque al principio estaba eufórico, pronto comenzó a sentirse descontento con su nueva vida en el otro mundo. Se dio cuenta de que la realidad era muy diferente de las fantasías que siempre había tenido. En primer lugar, mientras que Shimizu dominaba las habilidades tramposas, también lo hacían sus otros compañeros de clase, y el supuesto héroe ni siquiera era él, sino Kouki. Debido a eso, no era más que un personaje menor a los ojos de sus compañeros de clase, y todas las chicas acudieron en masa a Kouki. No era diferente de cómo había sido en la Tierra. Aunque su mayor deseo había sido concedido, Shimizu solo se volvió más rencoroso e insatisfecho con su vida. ¿Cómo es que no soy yo el héroe? ¿Cómo es que Kouki es el único que se lleva a todas las chicas? ¿Cómo es que Kouki es el único que recibe un trato especial? Estaba seguro de que si él era el héroe podría hacer un mejor trabajo. Sabía que sería más amable con todos si acudían a él. Culpó a otros por todos sus problemas y la convicción egoísta de que solo él era especial comenzó a devorar su mente poco a poco. Fue entonces cuando se realizó la primera expedición al Gran Laberinto de Orcus. Shimizu vio esta expedición como su gran oportunidad. Nadie se fijó en él, a nadie le importaba si estaba allí o no, pero si pudiera demostrar lo increíble que era en una pelea, sus compañeros de clase tendrían que prestarle atención. Ni siquiera se dio cuenta de lo poco realistas que eran sus esperanzas, pero los acontecimientos en el laberinto más tarde le obligaron a darse cuenta de la dura verdad.
Él no era nadie especial, el universo no iba a hacer todo lo posible para que parezca especial, y si bajaba la guardia por un segundo, moriría. Todas sus fantasías se hicieron pedazos cuando se encontró rodeado por un ejército de soldados Traun y con un furioso Behemoth a su espalda, y cuando vio a uno de sus compañeros caer a su muerte, su pobre corazón se rompió. Se había mantenido en pie poniendo excusas y despreciando secretamente a todos los que le rodeaban, por lo que de ninguna manera tenía una voluntad fuerte. Derrotado, volvió a encerrarse cuando regresaron al palacio, pero ya no podía recurrir al anime y a los videojuegos para encontrar consuelo, así que en vez de eso se perdió en libros sobre magia negra, ya que su profesión era mago oscuro. La magia negra generalmente influye en los pensamientos y la percepción del objetivo. En el combate, su principal propósito era desenmascarar a los enemigos. Shimizu lo hizo como un pez en el agua y rápidamente se hizo experto en crear ilusiones para desorientar a los enemigos, interferir con su habilidad para hacer magia e incluso hacer que se hagan daño a sí mismos. En su deprimido estado mental, Shimizu se dio cuenta de algo sobre la magia que estaba practicando. Si dominaba completamente la magia negra, no podría controlar la mente de otra persona. El pensamiento le trajo una gran emoción. Si tenía razón, podría manipular a cualquiera para que hiciera lo que quisiera, lo que sea. Ese pensamiento retorcido echó raíces en su mente. Desde ese día se dedicó por completo al estudio de la magia negra. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como él esperaba. Aprendió que las criaturas con alta inteligencia, como los humanos, no les podía lavar el cerebro a menos que pasara un día o más lanzándoles magia continuamente. Eso también requería que no se resistieran en absoluto. Por supuesto, la mayoría de la gente reaccionaría si alguien intentara hechizarlos. Esto significaba que tendría que encontrar una manera de dormir a su objetivo durante largos periodos de tiempo si quería controlarlos. Tratar de esconderse durante horas para hechizar a alguien era física y temporalmente poco práctico. Además, el riesgo de ser descubierto era demasiado grande, así que se había visto obligado a abandonar el lavado de cerebro. Como había estado desesperado, de repente recordó que la razón por la que habían sido convocados en primer lugar era porque los demonios habían comenzado a tomar el control de los monstruos. Los monstruos eran mucho más instintivos que los humanos, que tenían un sentido mucho más fuerte de sí mismos, lo que significaba que lavarles el cerebro no sería tan difícil. Para confirmar su teoría, se escabullía de la capital todas las noches para experimentar con los débiles monstruos encontrados en las llanuras cercanas. Descubrió que lavarles el cerebro era mucho más fácil que lavar el cerebro a una persona, a pesar de que solo era fácil para él debido a la cantidad de talento natural que ya poseía. Según Ishtar, los humanos normales tendrían que pasar toda su vida para tomar el control de uno o dos monstruos. Una vez que estuvo seguro de sus habilidades, Shimizu empezó a desear monstruos más fuertes para ponerlos bajo su control. Sin embargo, se sentiría avergonzado si después de todo ese tiempo pidiera unirse al grupo de Kouki. Mientras se preocupaba por lo que debía hacer, se enteró de que algunos de los estudiantes iban a formar un grupo de escolta para proteger a Aiko Sensei. Pensó que si iba con ellos, podría encontrar algunos monstruos bastante fuertes durante sus viajes. Por eso, cuando Aiko y los demás llegaron a Ur, desapareció y se dirigió a las montañas para hacer más marionetas monstruosas. Cuando volviera, estaría a la cabeza de un gran ejército de monstruos, y todo el mundo finalmente le daría el respeto que se merecía. Originalmente, incluso con su extraordinaria afinidad por la magia negra, e incluso si se hubiera centrado solo en los líderes de cada tribu, no habría sido capaz de controlar más de 1000 o más monstruos, y no habría sido capaz de controlar monstruos más fuertes que un Voltaur. Sin embargo, gracias a la ayuda de cierto individuo, junto con el golpe de fortuna que le había permitido controlar a Tio, había sido capaz de comandar monstruos desde tan lejos como la Cuarta Cordillera. Forjó un contrato con dicho individuo, quien comenzó a enviarle más refuerzos cada día. Todo ese poder finalmente lo corrompió. Convencido de que realmente era especial, esperó una oportunidad para liberar todo su poder sobre la ciudad de Ur. Sin embargo, fue derrotado con facilidad por Hajime y traído a Aiko encadenado, o más bien atado. Su todopoderoso ejército había sido masacrado sin piedad. Hajime dejó al inconsciente Shimizu frente a los estudiantes. Su cabeza rebotó varias veces en el suelo antes de descansar. Aiko y los demás dieron un grito entrecortado.
Cuando vio a Hajime arrastrando a Shimizu, lo había llevado fuera de las murallas de la ciudad. Las únicas personas presentes en el momento fueron Hajime, Tio, Shia, Yue, Will, los estudiantes, Aiko, David y sus guardias y algunas de las personas más importantes de la ciudad. Si hubiesen traído al culpable a la ciudad, Hajime no tendría ninguna duda de que habría causado un alboroto, así que los había traído a todos aquí. El alcalde y muchas de las figuras prominentes de la otra ciudad estaban ocupados lidiando con las secuelas de la batalla. Aiko se acercó vacilante a Shimizu, que aún estaba inconsciente. El hecho de que llevara una túnica negra y que Hajime lo hubiera sacado directamente del campo de batalla demostraba su culpabilidad. No había querido creerlo, pero ahora no tenía elección. Aiko miró con tristeza a Shimizu y le sacudió para despertarlo. David intentó detenerla diciendo que podría ser peligroso, pero Aiko simplemente agitó la cabeza. Pidió que lo desataran a Shimizu. Dijo que de otra forma no podría tener una conversación adecuada con él. Aiko aún tenía la intención de hablar como una profesora con él. Finalmente, Shimizu recobró el conocimiento, miró a su alrededor con los ojos desenfocados. Un segundo más tarde se dio cuenta de dónde estaba y se puso de pie, pero la conmoción cerebral aún no había desaparecido, así que cayó al suelo de nuevo. Aterrorizado, intentó arrastrarse hacia atrás. Sus ojos corrían de una persona a otra. Su expresión era una mezcla de cautela y miedo. Por favor, cálmate, Shimizu-kun. Nadie va a hacerte daño. Solo quiero hablar contigo. ¿Por qué hiciste algo así? Eso es todo lo que quiero saber. Solo quiero entender tus sentimientos. Aiko se arrodilló hasta que sus ojos estaban a la misma altura y luego miró pacientemente a Shimizu. Sus ojos dejaron de moverse. Con culpa apartó la mirada y empezó a explicar, o más bien a insultar a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Ni siquiera puedes decir por qué? Por eso son un puñado de perdedores incompetentes, siempre mirándome con desprecio y hablan de héroe esto, héroe aquello, aunque soy mucho mejor que el imbécil de Kouki. Ninguno de ustedes se dio cuenta, siempre pretendiendo que no estaba allí. Son un puñado de imbéciles, por eso quería demostrarles mi capacidad a todos ustedes. Shimizu no mostró el más mínimo remordimiento. Atsushi, Nana y Noburo no pudieron soportarlo más y empezaron a gritarle. Acobardado, Shimizu bajó la cabeza y se quedó en silencio. Aiko no podía soportar ver a Shimizu así, por lo que detuvo a Atsushi y a los demás de seguir adelante. Entonces, con una voz tan suave como pudo reunir, ella respondió a sus palabras. Ya veo, así que es por eso por lo que estabas insatisfecho entonces. Pero ya sabes, Shimizu-kun, no lo entiendo. ¿Por qué tratarías de vengarte de tus compañeros por eso? ¿Por qué intentaste atacar la ciudad? Si hubieras tenido éxito y matado a toda la gente de este pueblo, incluso si tuvieras un ejército de monstruos bajo tu mando, eso no habría probado tu utilidad. ¡Ja! Lo habría sido para los demonios. Todos menos Hajime y su grupo dieron un grito de sorpresa. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa triunfante que solo hizo que su voz se hiciera más fuerte. Fui solo a las montañas del norte a lavarles el cerebro a los monstruos, pero mientras estaba allí, conocí a un demonio. Al principio era cauteloso, pero el demonio solo quería hablar conmigo, y ellos fueron los primeros en entenderlo. Entendieron mi verdadero valor, por eso es que hice un contrato con ellos. ¿Un contrato, dices? ¿Qué tipo de contrato? Aiko se estremeció por el hecho de que uno de sus propios alumnos había hecho un trato con el enemigo, pero más que eso, estaba furiosa. Estaba convencida de que era el demonio el que había llevado a su estudiante por el mal camino. Sin embargo, Shimizu simplemente sonrió maníacamente y dio la respuesta más desalentadora que pudo haber escuchado. ¡Un contrato para matarte, Hatayama Sensei! Aiko ni siquiera pudo comprender lo que Shimizu acababa de decir. Los otros estaban igual, pero se recuperaron de su shock más rápido que Aiko. Miraron a Shimizu con los ojos llenos de ira. Se encogió ante su odio desenfrenado y luego desesperadamente continuó hablando en un intento por sacudir sus miradas. ¿Por qué esa mirada tonta? ¿De verdad pensaron que los demonios nos estaban ignorando? No hay forma de que te hayan ignorado. Eres una amenaza mayor que el héroe. El demonio me dijo que si mataba a la gran diosa de la fertilidad junto con el resto de la ciudad, sería reconocido como su héroe. Ese era el trato.
Me dijeron que mi poder era el más fuerte, que era un desperdicio para mí lamentarme bajo la sombra del héroe. Realmente lo entendieron. Me dieron todos estos monstruos super fuertes y la fuerza para hacer un ejército enorme. Así que pensé que podría matarte con seguridad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo venciste a mi ejército? ¿De dónde sacaste ese tipo de armas en un mundo de fantasía como este? ¿Quién demonios eres tú? Al principio había estado burlándose y mirando con desprecio a los estudiantes de Aiko, pero mientras continuaba su ataque, la expresión de Shimizu se enfadó cada vez más y al final le gritó a Hajime y no a Aiko. Una pizca de irritación, odio y celo se deslizó en su expresión, junto con el cansancio, el miedo y el extraño sentido de superioridad. Sin embargo, lo que lo eclipsó todo fue la locura en su voz. Pareciera que Shimizu ni siquiera se había dado cuenta de que el chico de pelo blanco era su compañero de clase Hajime Nagumo, aunque viendo que nunca le había dicho una sola palabra, quizás no fue tan sorprendente. Miró a Hajime con odio tan feroz que no le habría sorprendido si hubiera saltado sobre él en ese momento. A pesar de su diatriba, Hajime no reaccionó hasta que Shimizu dijo «Maldito Chuni». Esas palabras habían tocado una fibra sensible. Él miró a lo lejos con su corazón destrozado por las crueles palabras de Shimizu. Pensando que estaba siendo ignorado, Shimizu se puso aún más nervioso. Dándose cuenta de que eso debió herir a Hajime, Yue suavemente le dio una palmadita en la espalda. Su amabilidad casi lo conmovió hasta las lágrimas. Hajime y Yue ignoraron la seria atmósfera y empezaron a coquetear en su propio pequeño mundo. Posiblemente gracias a su descarada falta de voluntad para leer el estado de ánimo, el silencio se extendió lo suficiente como para que Aiko finalmente absorbiera todo lo que Shimizu había dicho y se recuperara de su conmoción. Respiró hondo y agarró la mano de Shimizu. Aunque habló mucho, parecía que le faltaba valor para hacer algo más, así que no se movió. Shimizu-kun, solo cálmate. ¿Qué carajos? ¡Aléjate de mí! Shimizu intentó quitarse de encima a Aiko, pero ella fortaleció su agarre dejando claro que no lo iba a soltar. Shimizu-kun, entiendo cómo te sientes. Quieres ser especial, eso no tiene nada de malo. Todo el mundo quiere sentirse especial y estoy segura de que puedes llegar a ser alguien especial. Incluso si sus métodos eran equivocados, fue posible hacer tanto. Aún así, no debes ponerte del lado de los demonios. Solo quieren usarte a ti. Como profesora no puedo permitir que te confíes a gente tan egoísta. Incapaz de soportar el peso de la seria mirada de Aiko, Shimizu gradualmente se calmó. Bajó la cabeza una vez más, su flequillo escondiendo su cara. Aiko continuó apelando a su racionalidad. Shimizu-kun, no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si dices que estás dispuesta a intentarlo de nuevo, te prometo que te ayudaré. Alguien tan fuerte como tú puede luchar junto con Amanogawa-kun. ¿No quieres ayudar a todos a encontrar un camino a casa y regresar a Japón con nosotros? Shimizu escuchó en silencio a Aiko, pero sus hombros temblaban. Todo el mundo pensaba que estaba tan conmovido por el discurso de Aiko que lloraba. De hecho, Yuka, que era la persona más estoica entre sus compañeros de clase, ya estaba llorando. Así de desgarrador fue el discurso de Aiko. Tristemente, la realidad fue cruel con ellos ese día. Aiko se acercó para acariciar su cabeza cuando de repente Shimizu apretó con más fuerza a Aiko y le empujó hacia adelante. Luego le envolvió el brazo alrededor del cuello y empezó a apretar. Le inmovilizó los brazos detrás de la espalda, sacó una aguja corta de 10 centímetros de algún lado y se la apuntó al cuello. ¡Que nadie se mueva! ¡Muévanse! ¡Y la apuñalo! Trató de sonar amenazador, pero parecía histérico. Su boca estaba temblando y miró a Hajime con los ojos llenos de locura. La razón por la que sus hombros habían estado temblando antes era porque había estado tratando de contener su risa. Aiko intentó desesperadamente arrancar el brazo de Shimizu de su cuello, pero fue en vano. Todos se congelaron. Sin querer arriesgar la vida de Aiko en un intento de rescate, Shimizu estaba lo suficientemente loco como para creer que lo haría. Todos empezaron a hablar de inmediato, a gritarle a Shimizu o a gritar preocupadamente el nombre de Aiko. Fue entonces cuando Hajime y Yue finalmente volvieron a la realidad. Se había estado preocupando por su apariencia exterior todo el tiempo y se sorprendió al ver a Aiko amenazada, que hasta dijo: «¿Ah? ¿Cuándo pasó esto? ¿De qué me perdí?».
Esta es una aguja envenenada que le quité a uno de los monstruos de las montañas. Un pinchazo y está muerta. Así que, si no quieren que su preciosa profesora se retuerce en el suelo, suelten sus armas ahora todos ustedes. Oye, maldito bastardo Chuni. ¡Tú! ¡No la persona detrás de ti! ¡Tú! ¡Te estás burlando de mí, cabrón! Sigue así, la apuñalaré. Apúrate y dame tu arma, tus otras armas también. Aún intentando escapar de la realidad, Hajime se giró como si Shimizu estuviese hablando de alguien que no era él mismo, pero no funcionó, así que Hajime se giró y frunció el ceño. A pesar de la tensa atmósfera, Hajime parecía imperturbable. Su actitud despreocupada irritó a Shimizu hasta el infinito. Pensando que estaba siendo despreciado, Shimizu se perdió completamente. Aún histérico, exigió a Hajime que le entregara sus armas, a lo que Hajime miró a Shimizu con ojos fríos como el hielo. Ay, dices eso, pero si no matas a Sensei, los demonios no te aceptarán, así que tendrás que matarla de todos modos, ¿verdad? En ese caso, ¿qué sentido tiene que te entregue mis armas? ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate y dame todo lo que tengas! Los retrasados como tú deberían escuchar lo que digo. Sí. ¿Por qué no me das esa esclava ya que estás en ello? ¡Tráemela! Los gritos de Shimizu fueron casi incoherentes. Se había quedado tan arrinconado que ya no podía tomar decisiones racionales. Shia tembló cuando él la miró, mirándolo con los ojos llenos de asco. Puedes decirme que me calle todo lo que quieras, pero sigues siendo un perdedor. Shia, no te escondas detrás de mí solo porque te repugna, solo lo vas a hacer enojar más. Pero es tan asqueroso, solo con mirarlo me da náuseas. Mira, tengo la piel de gallina. Ni siquiera sabía que la gente podía ser tan asquerosa. Bueno, supongo que no puedo culparte. Dijo que quiere ser un héroe, pero actúa más como el villano que muere en el primer episodio. Ya sea porque no les importaba o porque no podían bajar la voz frente a tal horror, su discusión era lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. La cara de Shimizu pasó del rojo remolacha al verde enfermizo y al blanco pálido. Parecía que literalmente se había enfadado tanto que se había vuelto loco. Con los ojos vacíos, Shimizu murmuró: «Soy un héroe, soy especial, todos los demás son unos idiotas, todo es culpa de ellos, pero está bien porque todo saldrá bien, porque soy un héroe, porque soy especial». Entonces, de repente, empezó a reírse delirantemente. A pesar de la situación en la que se encontraba, Aiko seguía intentando razonar con su alumno. Las palabras de Aiko le cortaron la risa maníaca y empezó a apretarle el cuello aún más fuerte. Shimizu-kun, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¡Cállate! Sigues fingiendo ser una buena persona, pero solo eres una hipócrita. No me importa nada de lo que tengas que decir, solo cállate y sé una buena rehén. La mirada de Shimizu se concentró en Hajime. Su histeria anterior había desaparecido. Ahora sus ojos estaban llenos de nada más que odio. Miró rápidamente los revólveres atados a los muslos de Hajime. Incluso sin palabras, sus intenciones eran claras. Si Hajime dudaba siquiera un momento, mataría a Aiko sin pensarlo dos veces. Ya no le importaba nada su propia seguridad. Hajime suspiró, pensando que podía disparar un cable y electrocutarlos ambos con campo eléctrico cuando fuera a entregar sus armas. Lentamente buscó a Donner y Slag. Con lo pequeña que era Aiko y lo rápido que podía desenfundar y disparar, Hajime podía fácilmente disparar a Shimizu antes de que tuviese la oportunidad de hacer algo, pero decidió que también había que darle una lección de realidad a Aiko. Sin embargo, antes de que pudiera entregar sus armas, algo sucedió. Shia gritó fuera del camino mientras saltaba hacia Aiko más rápido de lo que nadie podía parpadear. En pánico, Shimizu intentó apuñalar a Aiko con la aguja. Shia liberó a Aiko y se apartó del camino. Un segundo después, un torrente de agua chocó contra el pecho de Shimizu directamente donde había estado la cabeza de Aiko hace un segundo. Hajime, que también había estado en la línea de fuego, desvió el torrente con un disparo de Donner. Alguien debe haber lanzado el hechizo ruptura. Shia golpeó el suelo con el hombro primero y se deslizó unos metros antes de detenerse. Una nube de polvo se levantó tras ella y gimió dolorosamente. Yue gritó frenéticamente el nombre de Shia y corrió hacia ella. Ella adoptó una postura protectora frente a ellos dos, agradeciendo interiormente a Yue por saber qué hacer sin tener que decir nada. Hajime estabilizó a Donner con ambas manos y usó visión lejana para encontrar el origen del hechizo.
vio a un hombre de piel oscura, con ropa oscura, orejas puntiagudas, montando sobre un monstruo gigante parecido a un pájaro. Después de un segundo de vacilación disparó una ráfaga de tiros al monstruo y a la figura que lo montaba. El hombre había pronosticado el ataque de Hajime, por lo que hizo que su montura girara a toda velocidad, evitando apenas la ráfaga de tiros. Sin embargo, uno había pasado por encima del pie de su montura volándolo, otro le había golpeado el brazo haciendo lo mismo. Aún así no vaciló ni por un segundo y huyó tan rápido como pudo. Estaba claramente bien entrenado para hacer sus escapadas después de los intentos de asesinato. Hajime adivinó que era el demonio con el que Shimizu había hecho un trato. Huyó a la ciudad y voló bajo, usando los edificios de la ciudad como escudo. Hajime puso una mueca de dolor al darse cuenta de que este demonio conocía bastante bien las capacidades ofensivas de Hajime, y lo más probable es que estuviera planeando informar de ello a su gente. Si lograba escapar a los bosques que rodeaban el lago Urdea, a Hajime le habría costado encontrarlo incluso con sus drones, pero había algo que tenía prioridad sobre todo eso. Por primera vez en la memoria de Hajime, la voz de Yue estaba teñida de pánico cuando lo llamó. Hajime enfundó a Donner y corrió hacia Shia, ignorando totalmente a Shimizu. Estaba descansando en el regazo de Yue, su cara arrugada por el dolor. Junto a ella estaba Aiko, aún acunada en los brazos de Yue. Ella también parecía tener un dolor considerable. Hajime-san, estoy bien, por favor, salva a tu profesora. La aguja rozó su piel. Había un agujero enorme en el estómago de Shia. Se las había arreglado para usar el fortalecimiento corporal para detener el sangrado, pero era obvio por su expresión que tenía mucho dolor. A pesar de eso, aún sonrió débilmente y puso la seguridad de Aiko por encima de la suya. Hajime miró hacia atrás y vio que Aiko estaba aún más pálida que Shia y sus miembros estaban convulsionando. Los ojos de Aiko se fijaron en los de Hajime. Agitó débilmente la cabeza y señaló a Shia. Parecía que había oído su conversación, pero el veneno ya la había dejado incapaz de hablar. Si Shimizu hubiese estado diciendo la verdad, solo duraría un par de minutos más, pero a juzgar por su estado, no le quedaba más de un minuto, y cuanto más tiempo tardara en curarla, mayor sería la probabilidad de que el veneno causara un daño permanente. Hajime miró a Shia, asintió y sacó un frasco de su tesoro oculto. Fue en esa época cuando los otros estudiantes y los guardias finalmente se pusieron al día, y el área alrededor de Hajime se convirtió en una multitud de gritos. Yuka y David estaban particularmente conmocionados. La persona que amaban estaba al borde de la muerte, así que era natural. Fue incluso peor para Yuka, ya que ver a Aiko al borde de la muerte desencadenó recuerdos de cuando había visto caer a Hajime. No quería volver a ver morir a alguien que conocía. Los estudiantes y los guardias se amontonaron alrededor de Hajime. Algunos de ellos estaban preocupados por la seguridad de Aiko, otros trataron de pasar por encima de él y otros trataron de lanzar una magia curativa ineficaz. Con un solo grito, Hajime silenció a toda la multitud y dieron un dudoso paso atrás. Hajime estaba honestamente un poco sorprendido. Estaba más enojado porque Shia se lastimó más de lo que pensaba. Sin que él se diera cuenta, ella se convirtió en alguien muy querida para él, y por eso estaba tan furioso consigo mismo por no considerar la posibilidad de que el demonio con el que Shimizu había hecho un trato estuviera esperando en algún lugar cercano. Había asumido que si alguien quería hacer daño a Aiko o a los estudiantes, lo habrían hecho mientras él estaba fuera luchando en el frente. Así que cuando nadie había venido a por ellos durante la batalla, había sentido erróneamente que estaban a salvo de más amenazas, a pesar de no tener ninguna base para esa conclusión. En realidad, el demonio había estado esperando asesinar a Aiko en la confusión de la batalla, pero Hajime y la fuerza de su grupo había sido tan abrumadora que todo lo que podía hacer era observar. Y así, había esperado otra oportunidad mientras que Shimizu y Aiko estaban hablando. En realidad había planeado dejar que Shimizu acabara con Aiko y solo mirar desde las sombras, pero a mitad de la conversación se dio cuenta de lo poderoso que era Hajime. Era probable que pudiera rescatar a Aiko antes de que Shimizu tuviera la oportunidad, así que en vez de eso, había intentado matarlos a ambos con su magia. Sin embargo, el ágil demonio había cometido un solo error. Había incluido a Hajime y a las demás como objetivo, en un intento de eliminar todas las amenazas peligrosas a la vez. Desafortunadamente para él, eso había causado que la magia especial de Shia se activara. Es decir, la visión futura, debido a que Hajime y Shia, quien había estado detrás de él, había estado en el camino de la ruptura del demonio. Shia había sido capaz de verlo unos segundos antes de que realmente sucediera. Gracias a eso pudo salvar la vida de Aiko, a expensas de ella misma, había cambiado el futuro.
Hajime no estaba seguro de por qué se había arriesgado por Aiko cuando ni siquiera la conocía tan bien, pero no estaba dispuesta a desperdiciar su sacrificio y así no dudó en usar uno de sus frascos de ambrosía en Aiko. No hubo tiempo suficiente para intentar otra cosa. Hajime cogió a Aiko de los brazos de Yui y suavemente derramó gotas de ambrosía en su boca. Aiko miró a Hajime enfadada porque la había ayudado antes que a Shiya, pero la ignoró. Ahora mismo los deseos de Aiko e incluso los de Hajime no eran importantes. Los sentimientos de Shiya tenían prioridad sobre todo eso. Por eso Hajime seguía tratando a Aiko a pesar de sus protestas. Sin embargo, todo el cuerpo de Aiko había empezado a sufrir espasmos y tenía problemas para tragar la ambrosía que podía salvarle la vida. Peor aún, al final se la metió por las vías respiratorias y la tosió de vuelta. Esto no se ve bien. Parece que no tengo elección. Viendo que a Aiko ya no le quedaban fuerzas para tragar por sí misma, Hajime vertió el resto del frasco en su propia boca y cubrió los labios de Aiko con los suyos, forzando el líquido por su garganta. Los ojos de Aiko se abrieron de par en par. La gente que estaba alrededor de Hajime gritó sorprendida, los ignoró y metió su lengua más profundamente en la boca de Aiko para asegurarse de que toda la ambrosía bajara por su garganta. No había vergüenza ni culpa en su expresión, simplemente estaba haciendo lo que necesitaba para salvar su vida. Finalmente las últimas gotas de ambrosía se deslizaron por la garganta de Aiko. El dolor comenzó a alejarse de su cuerpo, el cansancio y los escalofríos se desvanecieron mientras el líquido hacía su magia. Aiko sintió como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de ella. De hecho, era casi como si alguien hubiera tomado su cuerpo congelado y lo hubiera sumergido en un manantial de agua caliente. Todo su cuerpo empezó a temblar. La ambrosía había sido efectiva como siempre. Comparado con reparar un cuerpo destruido desde adentro por la carne de monstruo, el veneno no era nada. Los efectos fueron instantáneos. Tras un segundo que parecía una eternidad, Hajime apartó sus labios de los de Aiko. Había un solo hilo de saliva conectando sus bocas. Hajime continuó observando a Aiko durante unos segundos más solo para asegurarse de que la ambrosía había curado lo peor del veneno. Mientras tanto, Aiko miraba a Hajime con la mirada perdida. ¡Sensei! ¡Sensei! ¡Despierta! Hajime llamó a su profesora varias veces pero ella no respondió. Enfadado, Hajime golpeó su mejilla haciendo que Aiko soltara un grito de asombro. ¿Cómo te sientes, Sensei? ¿Aún te duele en alguna parte? No, yo estoy bien. De hecho, me siento mejor que bien. Espera, ese no es el problema aquí. No quiero insinuar que lo que acaba de pasar era lo que se sentía bien. Yo me refería a la medicina. De acuerdo, como sea. Hajime descartó a la nerviosa Aiko con un corto asentimiento y la soltó. Luego giró para mirar a Shiya con preocupación. Aunque se sorprendió por el repentino beso, Aiko se tranquilizó rápidamente, dándose cuenta de que ahora no era el momento ni el lugar para preocuparse por esas cosas. Hajime salpicó en la mitad de otro frasco de ambrosía en la herida de Shiya y luego llevó el resto hasta sus labios. Hubo un leve silbido cuando el agujero en su estómago empezó a cerrarse. Sin embargo, Shiya se negó a beber el resto de la ambrosía y agitó la cabeza. Shiya, ¿por qué? Quiero que me lo des de comer, de boca a boca también. Bromeas, ¿verdad? Aunque estaba empapada de sudor por el dolor agonizante, la loca coneja seguía dando prioridad a seducir a Hajime por encima de todo. Ni siquiera Hajime pudo evitar admirar semejante oportunismo incondicional. Aún así, no tenía razón para besarle en público, así que ignoró la súplica silenciosa de Yue y le metió a la fuerza el frasco en la boca. Hajime-san, ahora estoy celosa de tu profesora. Hajime... Shiya-san, eso fue diferente. Solo lo hizo para salvarme la vida. Es completamente diferente de lo que estás pensando. Yo soy su profesora. Nunca podría hacer eso con un estudiante. Conmocionada, Aiko empezó a explicar lo que todos los presentes ya entendían. Hajime suspiró con una mezcla de cansancio y alivio en su cara mientras se apartaba de la mirada enfurroñada de Shiya y de la mirada de desaprobación de Yue. Luego, antes de que la galería de cacahuates pudiera empezar de nuevo, Hajime llamó la atención de todos sobre la persona que habían olvidado. Bueno, todos menos Aiko de todos modos. Después de todo, él era uno de sus estudiantes importantes. Sin embargo, aunque no lo había olvidado, tampoco había procesado todo lo que había sucedido. Hajime llamó al guardia que estaba junto a Shimizu.
Hubo un sentimiento colectivo de realización cuando la atención de todos giró a Shimizu, que seguía colapsada en el suelo. Solo Aiko miró a su alrededor con expresión confundida durante un segundo antes de recordar que Shia la protegió. Su cara palideció y rápidamente corrió hacia donde yacía Shimizu y agarró su mano. Tenía un agujero en el pecho tan grande como el que tenía Shia en el estómago. Seguía chorreando sangre a pesar del enorme charco en el que ya estaba tendido. Si bien no estaba muerto, no duraría más de unos minutos más. Shimizu-kun. ¡Oh, por Dios, qué horrible! No quiero morir. Alguien, por favor, sálveme. No se suponía que esto no puede estar pasando. Si hablaba con Aiko o solo consigo mismo, nadie estaba seguro. Aiko miró desesperadamente a su alrededor, pero la gente que la rodeaba torpemente apartó la mirada. Ya estaba más allá de toda ayuda, y estaba claro por sus expresiones que, aunque no lo fuera, no querían salvarlo de todos modos. Solo los estudiantes eran diferentes. Cierto, no podían perdonar las atrocidades de Shimizu, pero aún así no querían que muriera. Miraron detenidamente a Hajime. Aiko también se giró hacia Hajime y gritó desesperadamente. Nagumo-kun, si usamos tu medicina todavía podemos salvarlo, por favor. Me lo imaginaba. ¿Realmente quieres salvarlo, Sensei? Él trató de matarte. Aunque sea su profesora, no tienes que llegar tan lejos por él. Me pregunto cuántos profesores estarían tan desesperados para salvar a sus estudiantes incluso después de haber intentado matarlos, especialmente por una razón tan endeble como porque es mi alumno. Eso iba mucho más allá de lo que se le exigía a cualquier maestro. Aiko se dio cuenta de lo que Hajime estaba intentando decir con su pregunta. Por un segundo su mirada titubeó, pero luego levantó la mandíbula y contestó con decisión. Puede que tengas razón, de hecho, probablemente tengas razón. Sin embargo, ese es el tipo de profesora que quiero ser. Cuando me convertí en profesora, juré que siempre estaría ahí para mis alumnos. Nagumo-kun, por favor, sálvalo. Supongo que así es como eres. Hajime se rascó la cabeza y suspiró infelizmente. Miró al cielo y se quedó pensativo durante unos segundos. Cerró los ojos y respiró hondo. Finalmente tomó una decisión. Abrió los ojos y se arrodilló junto a Shimizu. Shimizu, ¿puedes oírme? Puedo salvarte la vida. Pero antes de hacerlo, necesito preguntarte algo. Ante las palabras de Hajime, Shimizu detuvo sus murmullos y miró a Hajime, sus ojos saltando de sorpresa. Si esos murmullos habían estado rogando por la salvación o maldiciendo al mundo que le rodeaba, parecía que Hajime ahora tenía su atención. Tras una breve pausa, Hajime continuó. ¿Eres mi enemigo? No lo soy. No sé qué me pasó. Te lo prometo. No lo volveré a hacer. Si me salvas, haré cualquier cosa que me pidas. Te haré un ejército. Incluso le lavaré el cerebro a la chica que quieras. Lo juro, te seré leal para siempre. Por favor, te lo ruego, sálvame. La cara de Hajime se quedó en blanco, miró fijamente a los ojos de Shimizu como intentando distinguir la verdad de sus palabras. Sintiendo como si todos sus secretos estuvieran al descubierto, Shimizu rápidamente apartó la mirada. Sin embargo, Hajime había visto todo lo que necesitaba. Shimizu se había hundido aún más en la locura. Odio, ira, celos, envidia y una mezcla de otras emociones negativas era todo lo que le quedaba. Se había hundido tanto en las tinieblas que la luz ya no le alcanzaba. Hajime estaba seguro, no importaba lo que le dijera Aiko, ya no podía mover el corazón de Shimizu. Y si lo salvaba ahora, Shimizu definitivamente regresaría como enemigo algún día. Por supuesto, solo había un destino que le esperaba a sus enemigos. Hajime miró brevemente a Aiko. Sus ojos se encontraron. En ese instante, Aiko se dio cuenta de lo que Hajime estaba a punto de hacer. La sangre se le drenó de la cara y ella trató de detenerlo. Sin embargo, Hajime era más rápido. 2 disparos resonaron por toda la ciudad. Un disparo en la cabeza y otro en el corazón. A Shimizu se le concedió una muerte segura y rápida a manos de Hajime. Nadie dijo una palabra en los segundos que siguieron, y lo único que se movió fue una fina columna de humo blanco saliendo del revólver de Hajime. Finalmente, una pequeña voz rompió el silencio opresivo. Obviamente Aiko, preguntando por qué, mientras miraba aturdida la cáscara vacía que era el cadáver de Shimizu. Su alma ya había comenzado el viaje a la otra vida.
Hajime se giró para mirarla. Ella silenciosamente se encontró con su mirada. En sus ojos había una mezcla de ira, tristeza, duda y miedo. Cada una de esas emociones competía por la supremacía, apareciendo y desapareciendo a intervalos regulares. Porque era mi enemigo. No, Shimizu-kun era... ¿Honestamente creíste que podrías reformarlo? Lo siento, pero no confío lo suficiente para creer eso. Y lo más importante, tengo fe en mi capacidad de juzgar a la gente. Al final, los ojos de Shimizu habían demostrado lo lejos que había caído. Hajime había esperado que la compasión de Aiko le hubiese mostrado el error de su camino, ya que estaba al borde de la muerte. Esperaba que ella pudiera salvar a Shimizu de la forma en que Yue le había salvado a él. Si había alguna esperanza para él, Hajime hubiese estado dispuesto a entregar a Shimizu a Aiko y darle una segunda oportunidad, aunque le habría echado un ojo. Sin embargo, mientras yacía muriendo, no había ni una pizca de remordimiento en él. Aiko también debe haberse dado cuenta, pero como creía en sus principios como profesora, no podía abandonarlo, no sin abandonar quién era. Eso no significa que tuvieras que matarlo. Si lo hubiéramos encerrado en el palacio, tal vez cuando finalmente hubiéramos regresado a Japón, todavía había una oportunidad. Sé que no importará lo que diga, no serás capaz de aceptar lo que hice, Sensei. Maté a uno de tus preciosos alumnos. Ahora te dejaré decidir qué quieres hacer conmigo. Pero eso es... Dijiste que mi forma de vida era solitaria. Esas palabras me hicieron replantearme muchas cosas. Aún así, no creo que pueda cambiar mi forma de pensar tan fácilmente. No en este mundo donde la vida es más barata que la suciedad. Y honestamente no quiero. Más bien, no tengo el lujo de hacerlo. Puede que vuelva a hacer lo mismo, si creo que es necesario. Apretaré el gatillo tantas veces como sea necesario. Si crees que me equivoco, entonces haz lo que creas que debes hacer, Sensei. Solo recuerda, si eres tú o cualquiera de mis otros compañeros, mataré a cualquiera que se convierta en mi enemigo sin dudarlo. Aiko se mordió el labio y bajó la cabeza. Ella era la que le había dicho a Hajime que no se le echaría en cara si él decidía no ayudar después de escuchar lo que ella decía. Ahora no sabía qué más decir. Hajime se giró silenciosamente sobre sus talones y se dirigió de vuelta a Yu y Shia. No había nada más que él pudiera hacer aquí. Viendo su penetrante mirada, Will siguió a regañadientes a Hajime, aunque con frecuencia miraba hacia atrás para ver cómo le iba a Aiko y a la ciudad. El alcalde y los guardias de Aiko se acercaron para detener a Hajime, pero se rindieron cuando él desató su intimidación. Aunque estaban interesados en sus artefactos y en sí mismo como persona, el recuerdo de lo que le había hecho al ejército de monstruos aún estaba fresco en sus mentes, por lo que sus manos extendidas y sin fuerza cayeron a sus lados. Yuka murmuró el nombre de Hajime. Ella no quería detenerlo, ni siquiera estaba segura de por qué lo había llamado. El torbellino de eventos que acababan de ocurrir la había dejado demasiado confundida como para saber lo que estaba sintiendo. Atsushi y los demás parecían querer decir algo también, pero sus emociones estaban demasiado mezcladas como para que pudieran sacar las palabras. Nagumo-kun, yo... Sensei, tus ideales ya están muertos, pero a pesar de todo eso, me alegro de que incluso en este mundo siga siendo nuestra profesora, pase lo que pase. Espero que pueda seguir siendo fuerte. Aunque aún no sabía qué decir, el orgullo de Aiko como profesora se negó a dejar ir a Hajime así como así. Él se detuvo y dijo eso sin mirar atrás. Empezó a caminar de nuevo y no se detuvo hasta que estuvo fuera del círculo de aldeanos. Luego sacó a Bryce y se dirigió a la distancia, dejando atrás a un solemne grupo de estudiantes y un pueblo lleno de gente feliz de seguir con vida. Capítulo 3. La despedida de Ur. Parte 6. Hajime condujo hacia el sur por la carretera con Bryce, levantando nubes de polvo que oscurecían las montañas del norte. Era más un sendero que había sido golpeado por miles de pies durante cientos de años que un camino apropiado, pero era infinitamente mejor que el camino áspero que habían tomado hacia la montaña. Bryce estaba equipado con la suspensión adecuada, por lo que el viaje fue mucho más suave que su último viaje.
Sin embargo, Shia parecía preferir a Steve antes que a Bryce, ya que había abierto la ventana y sacado la cabeza para disfrutar del aire exterior. Sus orejas de conejo aleteaban salvajemente con la brisa. Prefería un estilo de viaje en el que podía sentir el viento silbando más allá de sus orejas y podía envolver sus brazos alrededor de Hajime. Como siempre, Hajime estaba en el asiento del conductor. A su lado estaba, por supuesto, Yue. Junto a ella estaba Shia, mientras Will se sentaba atrás. Will se inclinó hacia adelante y preguntó algo a Hajime con voz vacilante. Oye, está bien que te vayas así. ¿No deberías haber hablado un poco más, especialmente con Aiko Dono? No, en realidad no. Si me hubiera quedado más tiempo, entonces las cosas se habrían vuelto más dolorosas. Además, creo que es mejor para Sensei si no estoy cerca de ella por un tiempo. Supongo que tienes razón. Eres muy suave, lo sabías, como siempre te preocupas más por los demás que por ti mismo. Will sonrió torpemente ante eso. No solo había lamentado la muerte de aventureros que no conocía desde hace más de unos días, sino que se había quedado para ayudar a la gente del pueblo que no tenía nada que ver con él, e incluso perdonó a Tio. Y ahora, a pesar de que Hajime prácticamente lo había secuestrado, Will seguía preocupado por la relación de Hajime con Aiko. Hajime había pensado que cualquier noble dispuesto a tirar su vida por la borda para convertirse en aventurero tendría que ser un bicho raro, pero esto era incluso más que eso. Will fue amable hasta el punto de que hasta Hajime se preocupó un poco por él. Eres una buena persona. Sí, realmente lo eres. De hecho, usted es un hombre amable. ¿Quién se preocupa por mí? Solo quería decir que deberías haber explicado tus razones correctamente. ¿Mis razones? Sí, tus razones para matar a ese chico, aunque sabías que le causaría dolor a Aiko Dono. Lo dije, no. Era un enemigo, así que... Incluso si esa era una buena razón para no salvarlo, no era una buena razón para matarlo, ¿verdad? Después de todo, ya había sido fatalmente herido. Podrías haberlo dejado allí para que muriera, pero en lugar de eso, lo mataste. Ambos sabemos que había una razón para eso. Eres un chico muy listo. Will tenía toda la razón. Hajime había asumido que el impacto de matar a Shimizu mientras Aiko le rogaba que le salvara la vida había sido suficiente para ocultar sus verdaderas intenciones, pero aunque sus otros compañeros de clase se habían sorprendido, parecía que Will había visto a través de él. ¿Todos los nobles son tan buenos observando a la gente o solo él? Hajime estaba sinceramente impresionado. Shia dijo, ahora que lo pienso, eso también me estaba molestando. Mientras estiraba la cabeza para escuchar mejor su conversación, Hajime dudó un momento sin saber cómo responder, pero antes de que pudiera decir algo, Yue contestó por él diciendo, Hajime es un tsundere. Hajime mantuvo una perfecta cara de nada, escondiendo sus verdaderos pensamientos de la vista de todos, y todos los demás repitieron la palabra desconocida, confundidos. ¿Intentabas devolver su amabilidad o solo era tu forma de cuidarla? Solo lo hice porque la oportunidad estaba ahí. Hajime se giró enfadado. Al darse cuenta de que Yue se había dado cuenta, Shia y Will se acurrucaron más cerca para pedir una explicación. Como no parecía que Hajime iba a elaborar algo, le tocó a Yue explicarlo. Lo esencial era que Hajime no había querido que Aiko se sintiera culpable de la muerte de Shimizu. Shimizu lo había dicho él mismo, el demonio con el que había hecho un contrato había querido matar a Aiko. Era obvio que había usado a Shimizu para ese mismo propósito. Ese último ataque suyo había sido claramente dirigido contra Aiko. Shimizu solo era un daño colateral. Naturalmente su muerte no fue culpa de Aiko. Shimizu vendió su alma a un demonio por su propia voluntad debido a su codicia. Había cosechado lo que había sembrado, y aunque decidieras que él no era el culpable de sus propias acciones, era claramente el demonio quien había dado el golpe fatal y por lo tanto su culpa. Sin embargo, ¿habría podido Aiko aceptar eso? Era obvio para todos los presentes que el último ataque había sido dirigido contra ella. Además, Aiko tenía un fuerte sentido de la justicia, especialmente cuando se trataba de sus estudiantes. Era muy probable que hubiese pensado que era culpa suya que Shimizu se hubiese visto envuelto en ese ataque. Ella habría creído que era su culpa que él hubiera muerto. ¿Habría sido capaz de soportar esa culpa? Hajime al menos lo había pensado así.
Desde el principio, Aiko había sido la más inquieta y temerosa del mundo al que habían sido convocados. A pesar de eso, ni una sola vez se había parado, se había quejado o se había rendido a su miedo. No importaba la situación, ella siempre había hecho todo lo que estaba en su poder para ayudar a sus estudiantes. Después de todo, eso era lo que significaba ser profesora en su mente. Era fácil imaginar lo que pasaría si empezaba a creer que era responsable de la muerte de uno de los estudiantes a los que había jurado proteger. El dolor sería mucho mayor que cuando se enteró de que Hajime había muerto, mucho mayor incluso que cuando le dijo que uno de sus preciosos alumnos había sido el que lo había traicionado, suficiente para quebrarla básicamente. Hajime obviamente no había querido que Aiko se rompiera para poder mantenerla como futura aliada, pero también estaba genuinamente preocupado por ella. Siempre había sentido que Aiko había sido demasiado idealista. Esa había sido la razón por la que estaba tan llena de contradicciones. Pero aún así creía que las palabras que ella le había dado llevarían a Yui y Shia a una vida mejor y más feliz. Por eso, aunque estaba en un mundo diferente, aunque Hajime era una persona completamente diferente, él seguía agradecido por el sermón que ella le había dado como su profesora. Por eso Hajime había matado al propio Shimizu, había querido dejar bien claro que Shimizu había sido su enemigo y que era Hajime quien tenía la responsabilidad de su muerte. Sintió que era lo menos que podía hacer para evitar que Aiko se rompiera, para asegurarse que siempre pudiese ser la profesora con la que soñaba ser. Realmente eres un tsundere, Hajime-san. Así que eso es lo que era. Ya veo, así que el maestro también tiene un lado bonito. Todos miraron juguetonamente a Hajime cuando Yue terminó de explicar sus motivos. Hajime continuó sin mirar a nadie. Pero creo que Aiko lo descubrirá. Ella es tu profesora, alguien cuyas palabras son lo suficientemente poderosas para conmoverte. Descubrirá la verdad con el tiempo. Pero no te preocupes, ella es fuerte, las cosas no terminarán como temes. Yue tenía mucho respeto por Aiko, ella era la única que había conseguido que Hajime pensara en la humanidad que había tirado, algo que ni siquiera Yue había sido capaz de hacer. Hajime vio una firme fuerza y bondad en los ojos de Yue, lo que suavizó su propia mirada. Las palabras de Yue habían despejado los oscuros pensamientos sobre los que había estado meditando. Ya no se sentía tan preocupado por Aiko y por lo que sucederá en el futuro. Ahí van de nuevo a su pequeño mundo. ¿Cuándo podré ser así con él? Esto es muy dulce, ¿no? Aunque personalmente prefiero ser insultada y degradada, eso también parece un poco tentador. Los otros tres miraban a Hajime y Yue con una mezcla de torpeza y celos. Shia había hinchado sus mejillas y estaba haciendo pucheros. Sintiendo su disgusto, Yue miró a Shia y luego de vuelta a Hajime. La silenciosa súplica en su mirada era clara. Shia también merece una recompensa. Shia había arriesgado su vida para salvar a Aiko. Si no hubiera sido por su visión futura y su oportuna intervención, Aiko estaría muerta. Hajime definitivamente le debía a Shia por salvar la vida de su profesora. Lo entendió muy bien, así que, aunque se quejó un poco, se giró obedientemente hacia Shia. Shia, fuiste una verdadera salvadora. Es un poco tarde, lo sé, pero... gracias. ¿Quién eres tú? Él se armó de valor para finalmente transmitir su gratitud y todo lo que recibió a cambio fue una mirada sorprendida y esas palabras. Una vena palpitaba en la frente de Hajime, pero sabía que se lo merecía, por lo que contuvo su ira. Bueno, supongo que es mi culpa que tu reacción sea así, pero honestamente estoy muy agradecido, ¿sabes? Esta vez Hajime se encontró correctamente con la mirada de Shia y mostró una vez más su gratitud. Shia sintió una sacudida de electricidad corriendo a través de su cuerpo y luego comenzó a moverse avergonzada. Sus mejillas eran de un rojo brillante y miraba a cualquier parte menos a Hajime. Sus orejas de conejo también bailaban de un lado a otro. No fue nada especial, así que no hace falta que me lo agradezcas. ¿Qué te pasa de repente? Esto es muy vergonzoso, ¿sabes? Shia me preguntaba, ¿por qué saltaste para salvar a Sensei? No es como si la conocieras tan bien o algo así. No lo suficiente para arriesgar tu vida por ella, al menos. Porque ella es alguien importante para ti, Hajime-san. ¿Eso es todo? Bueno, sí, esa es la única razón. Ya veo.
La expresión de Hajime era difícil de leer. Aiko era ciertamente una existencia importante para él. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de clase, a él le habría importado que ella muriera, así que se alegró de que sobreviviera. Aunque no podía recordar haber dicho o hecho nada que demostrara que se preocupaba por Aiko más que por los demás, parecía que tanto Yue como Shia podían leerle como si fuera un libro abierto. Supongo que demuestra lo mucho que siempre piensan en mí. Sé que es un poco tarde para darme cuenta ahora, pero realmente tengo grandes compañeras. Incluso sin que Yue le insistiera, Hajime sabía que Shia merecía algún tipo de recompensa. Shia, ¿hay algo que quieras que haga por ti? ¿Eh? ¿Hay algo que quiera que hagas por mí? Sí, piensa en ello como una recompensa por tu duro trabajo, solo manténlo razonable, ¿de acuerdo? Shia estaba sorprendida, acababa de hacer lo que cualquiera hubiera hecho por sus camaradas, así que sentía que Hajime estaba exagerando un poco lo que había conseguido. Gimió para sí mismo y buscó ayuda en Yue, pero ella solo miró hacia atrás amablemente y asintió. Esta es la forma que tiene Hajime de dar las gracias, deberías aceptarlo, parecía decir su mirada. Shia pensó en ello durante unos segundos más y luego sonrió. Ella asintió a Yue y se giró hacia Hajime. De acuerdo, entonces quiero que tomes mi primera... Denegado. ¿Pero por qué? Se suponía que iba a ser mi gran momento, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos, ¿no puedes leer un poco el estado de ánimo? Te dije que lo mantuvieras razonable. Eso es totalmente razonable. Lo haces con Yue-san todo el tiempo. ¿No crees que no los ves cabullirse de vez en cuando? ¿Cómo crees que me siento viéndolos a ustedes dos irse a tener sexo todo el tiempo? Apuesto a que me van a mandar a hacer un recado cuando lleguemos a Furen para que puedan coger como conejos todo el día. Me van a mandar solo otra vez y luego tendré que fingir que no me doy cuenta del pelo revuelto de Yue-san cuando regreso. Pobrecita de mí. Vamos, no llores, yo es de quien estoy enamorado, no puedo cambiar eso ahora y tú, bueno, me importas, pero eso no es lo mismo que el amor, así que ya sabes. Hajime-san, bastardo de pito flojo. Oye. Imbécil sin verga, bueno para nada, perdedor pervertido. En el lapso de unos segundos, la excitación de Shia se había transformado en indignación. Soltó toda su reprimida frustración a la vez insultando a Hajime. Detrás de ella, Tio y Will se rieron. Ella realmente llamó al tipo que aniquiló un ejército de 60,000 monstruos un bastardo de pito flojo. No puedo creerlo. El maestro es sorprendentemente puro de corazón y pensar que ni siquiera se ha acostado con ella, supongo que eso significa que incluso yo estoy delante de ella, ya que él violó mi trasero. No hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus voces. Hajime consideró seriamente lanzarlos fuera del coche durante un segundo, pero la mirada reprochosa de Yue le mantuvo a raya. Hajime se giró torpemente hacia Shia. Se prometió a sí mismo que estrangularía a Will más tarde. En cuanto a Tio, solo lo disfrutaría, así que decidió ignorarla. Shia, ¿no puedes bajar un poco el nivel? Cualquier otra cosa, yo... Hajime, ¿es realmente imposible? Por alguna razón, Yue estaba del lado de Shia. Shia abrazó a Yue y empezó a sollozar en sus brazos. Era obvio que Yue no tenía ningún problema que Hajime durmiera con Shia. Yue realmente había empezado a gustarle Shia. Al principio su relación había sido más como amigas, pero se había convertido en algo más parecido a una hermana mayor que cuidaba de su excitable hermana menor. Y dicha hermana mayor parecía tener un gran complejo de hermana. No todos los días el amor de alguien les pedía que se acostaran con otra chica. Hajime enterró su cara en sus manos desesperado, pero no importaba lo que dijeran, él tenía sus propios principios. La única persona que mi corazón desea eres tú, Yue. No tengo nada en contra de Shia y me preocupo por ella, pero no puedo tratarla igual que a ti. Yue emitió un extraño sonido como respuesta. Las orejas de conejo de Shia se levantaron y miró sospechosamente a Hajime. Quiero serte fiel, Yue, y no importa cuál sea la razón, tampoco creo que pueda aceptar que tú tengas otro hombre. Llámame egoísta, mezquino, todo lo que tú quieras, pero esperaba que sintieras lo mismo por mí, Yue. Así que si es Shia o cualquier otra chica, ¿podrías dejar de decirme que me acueste con ellas? Con Shia aún en sus brazos, Yue miró fijamente a los ojos de Hajime, un tenue sonrojo extendiéndose por sus mejillas. Hajime suavemente acarició su mejilla. Los dos se perdieron de nuevo en su propio mundo. Casi parecía como si el aire a su alrededor se volviera visiblemente más rosado. Shia lentamente se acercó cada vez más a sus caras.
Se han olvidado totalmente de mí otra vez, ¿verdad? Aunque se suponía que esto se trataba de mi recompensa. Shia les miró fijamente a los dos, sin embargo estaban demasiado ocupados coqueteando para darse cuenta. Finalmente volvieron a la realidad y poco a poco se separaron el uno del otro. Yue tímidamente hizo girar un mechón de pelo con sus dedos. No estaba preparada para una confesión tan apasionada, por lo que todavía tenía una leve sonrisa en su normalmente inexpresiva cara. Otras personas podrían haber encontrado las palabras de Hajime demasiado posesivas, pero Yue no podría haber estado más contenta de escucharlas. Por eso se había olvidado de todos menos de él durante unos minutos. Ya veo, así que así es su relación entonces. Debe ser duro para ti, Shia, ¿o no? El vínculo del maestro con Yue es ciertamente fuerte. Entrar no será fácil. Pero bueno, me satisface que me insulten, así que no me importa. Will silenciosamente observó sus asquerosas y dulces muestras de afecto. A su lado, Tío respiraba fuertemente, pero fingió no oírla. Lo siento, Hajime, pero creo que Shia también merece ser recompensada. ¿No puedes al menos pasar un día solo con ella? ¡Yue-san! A pesar de todo, Yue insistió en incluir a Shia. Suavemente acarició su cabeza, quien clavó aún más profundamente su cara en el pecho de Yue. Hajime sonrió claramente derrotado y contestó: Si eso es todo, ni siquiera tienes que preguntar, pero Shia, ¿estás de acuerdo con que diga que sí porque Yue me lo pidió? Si hay algo más que quieras, no diré que no. Hajime-san, está bien de verdad. No me importa cómo consiga gustarte, siempre y cuando ocurra de alguna manera. Realmente no te rindes, Bueno, supongo que es mucho pedir por ahora, así que me conformaré con una cita por ahora. Tendré que ir subiendo. Cuando volvamos a Furen me llevarás por el distrito turístico, ¿de acuerdo? Sí, suena bien. Hajime había intentado enfatizar una vez más que era solo Yue a quien daba un trato especial, pero a pesar de captar su insinuación, Shia se negó a rendirse. En cierto modo tenía que respetar su tenacidad. Bueno, supongo que está bien hacer lo que ella quiere de vez en cuando, pensó Hajime mientras accedía a la cita. Hajime seguía queriendo a Shia a su manera, y había salvado la vida de Aiko, por lo que esta vez estaba dispuesta a llevar a Shia a una cita por su propio bien, no porque Yue se lo hubiera pedido. Shia soltó un grito de alegría y Yue suavemente acarició sus temblorosas orejas de conejo. Me siento fuera de lugar aquí, es como si me entrometiera en una feliz reunión familiar. De hecho, esto es completamente diferente de ser ignorada deliberadamente. En lugar de estimular, se siente solitario. Honestamente desearía que alguien me dijera algo. Estoy aquí, ¿saben? Pueden dejarme entrar en sus conversaciones, ¿saben? Will vio al trío coquetear con una expresión incómoda. Aunque nadie le había invitado a unirse, Tío se había escondido en Bryce. En algún momento metió la cabeza por la ventana y se unió a la conversación por su propia voluntad. Le había pedido a Hajime que le permitiera viajar con él antes de la batalla, pero una vez que había terminado, se había olvidado más o menos de que ella había llegado a existir y se había ido sin ella. Tío lo había perseguido a toda prisa y se las había arreglado para meterse en el maletero de Bryce antes de que Hajime despegara. Sin embargo, sus excesivos gemidos habían asustado a todo el mundo, así que la habían ignorado incluso cuando asomó la cabeza por la ventana. Al principio, Hajime había conducido como un demente para intentar despistarla, pero Tío había usado sus considerables reservas de maná para mantenerse incluso en los giros más bruscos. Como su duro manejo solo había servido para excitar más a Tío, Hajime finalmente se había rendido y había recurrido a ignorarla. Después de todo, prestarle atención a una pervertida de cualquier tipo era un juego para ellos. Al principio Tío había disfrutado de ser ignorada deliberadamente, pero al poco tiempo se sintió sola al ver que el trío se divertía y empezó a pedir atención. Sin embargo, incluso entonces la ignoraron, así que poco a poco comenzó a tratar de deslizarse en el asiento trasero a través de la ventana. La forma en que su pelo negro cubría su cara mientras se arrastraba hacia adelante tenía un asombroso parecido con la chica del aro. Aunque él había estado tratando de ignorarla, cuando vio cómo se veía, Will emitió un chillido agudo y retrocedió. Hajime y las demás se dieron la vuelta para ver cuál era el problema. Parece que estoy atascada. Mi pecho se está interponiendo en el camino. Disculpa, joven Will, ¿podrías echarme una mano? Tío extendió una mano a Will, sus enormes pechos retorciéndose dolorosamente debido al pequeño tamaño de la ventana. Parecía una banshee tratando de maldecir a alguien. Hajime sacó despreocupadamente el Slack de su funda y disparó a Tío por encima del hombro.
La bala le dio en la frente y la mandó volando de regreso a la caja del camión. Se golpeó contra la pared trasera y empezó a rodar con dolor. Se frotó la frente alegremente sonrojándose mientras se quejaba Hajime diciendo: ¿Cómo pudiste hacer eso? Si no me avisas no voy a ser capaz de contenerme. Bueno, más bien estaba pidiendo más. Con la esperanza de evitar que se repitiera la última vez, Tío intentó entrar por la ventana con los pies por delante. Esta vez fue su gordito trasero lo que se atascó en la ventana. Empezó a retorcerse de un lado a otro tratando de apretar su voluptuoso trasero. Hajime disparó otro par de balas con Slack, pero no pudo sacar a Tío de la ventana. No solo tenía el trasero más firme que sus pechos, sino que las suaves capas de grasa amortiguaron el impacto de las balas, debilitando su fuerza. Y así, en vez de desalojar a Tío, lo único que consiguió Hajime fue darle más placer. Ella gimió: ¡Más, maestro, más! Y Hajime enfundó disgustado su arma, renunciando a dispararle. En el momento en que se involucraba con esa pervertida, era el momento en el que perdía. Yo hace tiempo que había perdido el respeto que podía haber tenido originalmente por los dragones, pero esta era una nueva humillación. Se frotó los ojos con incredulidad. Al darse cuenta de que el bombardeo se había detenido, Tío continuó arrastrándose hacia atrás. Eventualmente se las arregló para entrar y dio un suspiro de alivio mientras se sentaba. Increíble, no importa la situación, no dudas. Qué maestro tan irremediable eres, pero no temas, porque puedo soportar cualquier tipo de amor que desees repartir. Así que no te contengas, puedes ser aún más violento conmigo si lo deseas. De hecho, por favor, sé más violento conmigo. Cállate, pervertida, y aléjate de mí. De hecho, abre esa puerta y salta ahora mismo. ¿Qué? Estoy realmente bendecida de tener un maestro tan comprensivo. Sin embargo, debo negarme. He decidido seguirte a donde quiera que vayas. No solo es la forma más eficiente de completar mi misión, sino que debo hacer que te responsabilices de enseñarme este placer. Por lo tanto, no tengo ninguna razón para irme. No importa lo que digas, te perseguiré. No te escaparás de mí. Tienes que estar bromeando, no tengo que responsabilizarme de nada, solo intentaba matarte. Deberías alegrarte de que no acabara contigo. Y en cuanto a tu misión, ¿por qué no vas directamente con el héroe? Él es el que está en el centro de todo este asunto de los guerreros convocados, así que ve a molestarlo a él. Me niego de todo corazón. No sé qué clase de hombre es este héroe, pero estoy segura de que nadie es más despiadado e implacable que tú, maestro. No subestimes mi tenacidad. Ya he decidido que eres el único apto para mandarme. No soy tan inconsciente como para cambiar de maestro por capricho. No importa dónde corras, te encontraré. Iré a cada pueblo que encuentre y le diré a la gente que estoy buscando al hombre que cruelmente me quitó la primera vez. Me hizo esto y aquello, haciéndome incapaz de vivir sin él, y luego me abandonó. Hajime entrecerró los ojos peligrosamente, jugó con la idea de matarla, pero ella no era una enemiga, y Yue definitivamente no se lo permitiría. Otra opción era golpearla hasta que se olvidara de conocerle, pero con lo dura que era probablemente conservaría sus recuerdos y terminaría disfrutándolo. Todo lo que podía hacer era mirarla fijamente, pero incluso esa mirada sirvió para excitarla. Quizás ya sea demasiado tarde para deshacerme de ella. No pongas esa cara de asco, maestro. Te prometo que te seré útil. Puede que no sea tan fuerte como tú, pero seguramente viste de lo que era capaz en nuestra batalla anterior. No estoy muy segura de cuáles son tus objetivos, pero te ayudaré a alcanzarlos. Te lo ruego, maestro. Eres demasiado repulsiva para llevarte. Tío se abrazó a sí mismo y se frotó los muslos. Todo el mundo la miraba con repugnancia. Finalmente Hajime suspiró un largo rato y luego rescindió su declaración. O eso me gustaría decir, pero no importará si me niego, ¿verdad? Mientras no te interpongas en nuestro camino, puedes hacer lo que quieras. Ya no puedo reunir la fuerza de voluntad para tratar contigo. ¿Oh? Muy bien, en ese caso estaré bajo tu cuidado de ahora en adelante, maestro. Yue Shia, me pueden llamar tío. Este va a ser un viaje muy agradable. Bienvenida a bordo. Hajime volvió a suspirar. Yue solo asintió infelizmente, mientras que Shia era la única que intentaba ser educada. Con eso, la pervertida reptil Tío se unió al grupo de Hajime mientras se dirigían hacia la ciudad de Furen. No sabían que allí les esperaba otra reunión y que más adelante habría una reunión aún más importante.
Y llegamos al final de las partes 5 y 6 del capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, la parte 5 fue bastante intensa, tuvimos traiciones, intentos de asesinato, personajes que casi mueren, Hajime dándole un beso a su profesora, la muerte de uno de los estudiantes y al final el choque entre Hajime y la sensei. Pero bueno, al final de todo esto terminó el grupo con una nueva integrante, la dragona masoquista Tio. Espero les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, regálame un me gusta, comenta y suscríbete si todavía no lo estás y te agrada el contenido. Para el próximo video les traeré la última parte de este capítulo 3 y los epílogos de este volumen. Ya estamos terminando este tercer volumen. Mis disculpas por tardar tanto en traerles un nuevo video, pero bueno, uno tiene que ir a ganarse la vida, ya saben. Eso es todo por ahora. El Redactor JS se despide deseándoles lo mejor del mundo. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós.